Bueno, para empezar, tenemos que meternos en el programa de Adobe Photoshop partiendo de los aspectos más importantes, en términos generales lo que sería el manejo de la interfase, el desarrollo de algunos aspectos que son vitales para poder entender dónde se ubican los diferentes componentes del programa y sobre esto poder empezar a trabajar de manera eficiente sobre ciertos aspectos que de una u otra manera son necesarios abordar posteriormente como las herramientas puntualmente. Pero sí es muy importante tener claro que se deben tener por anticipado un conocimiento de los diferentes elementos, cómo recuperar la interfaz, cómo navegar dentro de ella y de esta manera abordar el tema de trabajo que nos compete para este curso. Cuando se abre por primera vez el programa aparece una interfaz de bienvenida. En este caso, como ya se ha hecho uso del programa en repetidas ocasiones, pues permite ver el histórico de imágenes que se han ido trabajando y de esa manera acceder de ellas de manera práctica y directa. También vamos a encontrar pues una serie como de elementos o componentes de la interfaz. Podemos crear un nuevo archivo, podemos darle a abrir al archivo que tengamos o también podemos hacer uso del trabajo que tengamos en pantalla. Podemos tener la carpeta donde tengamos ubicada la imagen, arrastrarlas y eso nos va a permitir abrir el archivo directamente hacia la interfaz de Photoshop, que es como parte del proceso de trabajo que se puede manejar, o como se les había mencionado, a partir de tener que ir al botón abrir como tal. Estando dentro de la interfaz, yo también puedo llegar al menú archivo, decirle abrir y buscar la imagen que yo quiera dentro del equipo que esté trabajando directamente. Cuando ya tenemos la imagen abierta vamos a encontrar diferentes características de la imagen, pero también vamos a encontrar diferentes aspectos que tenemos que abordar inicialmente desde el concepto de la interfaz. En la parte superior vamos a encontrar todos los menús en donde van a estar diferentes tipos de opciones para las herramientas de trabajo con las cuales vamos a manejar las diferentes imágenes y los tipos de archivo con los que se van a trabajar. Tenemos en esta parte superior la barra de opciones, la cual va mostrando diferentes valores o atributos que tienen las herramientas que encontramos en esta parte lateral, que es la barra de herramientas precisamente, que la podemos ver en una configuración de una sola barra o de dos niveles básicamente. Podemos ampliarlo o contraerlo dependiendo de cómo queramos funcionar. Encontramos el nombre del archivo en una pestaña, encontramos el área de paneles que se pueden ir manipulando o determinando de manera alternada cuando yo desee trabajarlos abiertamente. Tenemos en este caso el lienzo en la parte central, es en donde vamos a poder ubicar las imágenes y determinar cuáles son las características con las que ellas empiezan a comportarse activamente. De esa manera pues tenemos un recurso de trabajo directo sobre lo que es la interfaz. Para esto podemos trabajar directamente con diferentes tipos de elementos. Encontramos aquí el valor de la imagen frente a lo que es el 100% de la pantalla y atributos básicos como el peso, que nos permite determinar diferentes tipos también de opciones, pero que no son en este momento relevantes para nuestros, digamos que intenciones. Aspecto importante dentro de las ventanas, tenemos la ventana de capas, que es muy importante para el desarrollo de lo que vamos a hacer y los diferentes aspectos de lo que tiene que ver con el menú. Entonces tenemos estos elementos importantes a nivel global, las diferentes áreas y cómo las vamos a abordar directamente. Ya entrando en materia, vamos a empezar por el uso de la navegación dentro de la visualización de la imagen. Primero que nada vamos a tener la herramienta de zoom, que nos va a permitir, haciendo clic, poder escalar el objeto, tomando en cuenta la posibilidad que tenemos de revisión de su resolución, y presionando la tecla menos alt del teclado va a permitir generar la reducción de este tipo de imagen, pudiendo jugar entre ella progresivamente. También encontramos aquí los iconos que lo representan. Presionando la tecla control más aumenta el zoom y control menos reduce el zoom, pudiendo facilitar la navegación entre ellos. Dependiendo de la calidad de la tarjeta gráfica o del tipo de tarjeta gráfica, si se presiona la tecla control barra espaciadora va a permitir hacer zoom en tiempo real, acercando, reduciendo la imagen. Si por casualidad de pronto se maneja una imagen muy grande o una visualización muy grande, la barra espaciadora sostenida nos permite hacer paneo, pudiendo revisar sectores de la imagen o navegando alrededor de la imagen para poder verla de mejor manera.
Igualmente vamos a encontrar que la pestaña en que se define la imagen se encuentra en la parte superior, y si por casualidad se desconfigura o se suelta de la navegación, no hay ningún inconveniente. Lo que podemos hacer es volverla a arrastrar hasta que se activa esta línea azul que nos identifica que se va a poder acoplar y vuelve a ser parte de este proceso. De la misma manera puede suceder que tengamos una serie de posibilidades de trabajar con varias imágenes al tiempo. En este caso, lo que podemos hacer es arrastrar la imagen y ubicarla hasta que esté en esta parte de la pestaña, permitiendo que se pueda anexar una nueva pestaña, y ambas trabajan de manera independiente. Si por casualidad el momento en el que yo arrastro la imagen lo hago sobre la imagen anterior, pues lo que va a pasar es que me añade una nueva capa dentro de la imagen y quizás no es lo más buscado o lo más deseado inicialmente. Si eso llega a suceder, simplemente cancelamos la transformación y se revierte el efecto, pero ya sabemos que tenemos que trabajar con las pestañas en la parte superior, pudiendo alternar entre una u otra repetidamente como tal. Yendo a la parte de herramientas, vamos a encontrar que este menú de herramientas, esta barra de herramientas como tal, puede ampliarse, pero también vamos a encontrar que existen diferentes tipos de elementos de ayuda. Aquí, por ejemplo, nos permite entender cómo funciona, simplemente parándose encima, nos va a demostrar cómo se utiliza la herramienta propiamente hablando, pero también encontramos que existe un pequeño triángulo en algunas de esas herramientas. Eso lo que nos permite saber es que existe un combo desplegable, es decir, un grupo de herramientas que está inscrito dentro de ella. Si le hago clic derecho, aparecen cuáles son las herramientas que están guardadas interiormente, o también sucede si llego y hago clic sostenido y lo dejo sin levantar, el clic izquierdo sostenido. Entonces nos permite ver los diferentes combos de herramientas que poseen, y a la vez también la tecla con la que se puede hacer la configuración de llamada sin necesidad de ir hasta lo que es directamente el icono. Cuando utilizamos cualquier herramienta, inmediatamente la barra de opciones empieza a mostrarnos qué se puede hacer con este tipo de herramienta. Aquí encontramos, por ejemplo, en el lazo poligonal, la posibilidad de ver los diferentes tipos de selección, el tipo de borde difuso que va a tener y dónde se va a aplicar o no el elemento como tal. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es una forma rápida y dinámica de trabajar directamente con estos componentes. Si yo quiero, por ejemplo, volver a un punto como tal de navegación de la pantalla, volver al 100% de lo que es la imagen con sus características, también lo podemos encontrar viéndolo acá directamente desde el elemento de la vista. Vamos a encontrar las diferentes combinaciones. Tenemos, por ejemplo, encajar en pantalla con control 0 o control 1 para el 100%. Eso es muy importante porque nos va a permitir navegar rápidamente de entre los diferentes elementos de la visualización. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de ventanas o paneles de trabajo, en donde vamos a tener manejos del color, tipos de muestras, vamos a tener la posibilidad también de ver propiedades, ciertos elementos como las capas, los canales, que también son muy importantes para nosotros, pero puede darse también el caso de que se desacople uno de estos paneles por error. ¿Cómo podemos recuperarlo? Pues fácilmente podemos arrastrarlo, similar a como se hizo el acoplamiento de lo que son las imágenes, o podemos generarlo como una nueva categoría, generando esta barra azul de mayor grosor y generando una división interna de este tipo de elementos. También lo puedo arrastrar nuevamente hacia alguna de las capas y generar nuevamente un combo. Adicional a todo esto, cada uno de estos paneles tiene un pequeño menú que está dentro de estos, digamos, 3 líneas, y esos menús tienen diferentes tipos de combinaciones, valores y elementos importantes a tomar en cuenta, que nos va a facilitar muchísimo el entendimiento de esa navegación. Si por casualidad se me daña algún tipo de elemento o no encuentro la combinación de elementos, encontramos que existen unos tipos de layout. ¿Qué significa esto? Son sistemas predefinidos de diferentes tipos de pantallas. De manera que si yo entro a esto y voy buscando cierto tipo, digamos que de combinación para un trabajo concreto, vamos a darnos cuenta que nos va a permitir acceder a cierto tipo de recursos y van a aparecer y desaparecer diferentes tipos de herramientas. Es importante tener eso en cuenta porque muchas veces por casualidad trabajamos bajo un tipo diferente de marco y no nos damos cuenta que existe este tipo de desarrollo. Podemos trabajar, para nuestro caso, entre pintura o fotografía y nos va a corresponder a los elementos necesarios. Otra manera de recomponer estos layouts es a través del menú ventana, y vamos a encontrar espacio de trabajo.
El menú ventana no solamente sirve para renovar el espacio de trabajo o restaurarlo, sino para acceder a todos los paneles que van a estar en el lado derecho de la pantalla. Como podemos ver que aquí hay una serie de iconos que representan esos paneles. Yo puedo restaurar el espacio de trabajo, crear uno nuevo o tratar de buscar eliminarlo si creo uno nuevo por error. Entonces yo puedo simplemente restaurarlo y me va a restablecer los elementos si por casualidad hice algún tipo de, digamos que de cambio no deseado dentro de la interfaz. Entonces es importante tener esto en cuenta. Yo puedo ir a cualquiera de estos componentes y activar, ya sea por el icono o por el menú ventana, los diferentes paneles, que también los puedo convertir, como pueden ver, en estos combos. ¿Qué sucede? Que yo puedo arrastrar alguno de estos elementos, sacarlo de acá, minimizarlo como si fuera un icono y de igual manera arrastrarlo, ya sea para involucrarlo dentro de un combo de iconos o para meterlo dentro de un panel de lleno de combos, y podemos trabajar de esta manera muchísimo más dinámico o generar grupos de trabajo que pueden ser mucho más prácticos en cierto modo para el trabajo que se puede desarrollar en un momento determinado. De la misma manera yo puedo tener la posibilidad de guardar como, y en el momento en que se abre esta opción vamos a dar cuenta que nos permite ya sea guardarlo en la nube o en el ordenador, y con eso podemos acceder a las carpetas donde estaríamos trabajando nuestros archivos como tal. Eso es una manera práctica y rápida de trabajar los elementos, las diferentes interfaces y cómo podemos navegar rápidamente dentro de las opciones básicas que tiene el Photoshop.